momento de sus vidas ha tenido usted un sufrimiento prolongado, donde experiencias difíciles se han conjugado y la vida se ha vuelto dolorosa, la vida se ha vuelto difícil? Y no hablamos de un dolor pasajero, sino ese que parece que viene y se queda, que no cede con el tiempo, que desgasta nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. ¿Ha pasado usted por eso? ¿Por esos sufrimientos prolongados? Como que usted ve que es una calle sin salida, que no tiene fin. ¿Ha tenido usted esa experiencia? Yo la he tenido, gloria a Dios. En esos momentos se instala la sensación de que Dios nos ha abandonado. Parece cernirse una nebulosa en el firmamento donde la incertidumbre crece y hasta la fe más firme puede tambalearse. Por ejemplo, podemos dar aquí algunos casos cotidianos. La enfermedad que no se va. Una hermana o un hermano ora por años para que sus artritis o la artritis reumatoide mejore. Los médicos hacen lo que pueden, pero el dolor sigue día tras día. Y usted se pregunta, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Por qué mi herida no sana? Así que un esposo o una esposa pide a Dios que restaure su relación, pero el matrimonio sigue en crisis. Ha perdonado infidelidad, ha intentado, ha llorado en silencio, pero los problemas siguen. Cada día parece que la situación empeora. La oración por un hijo rebelde, padres que llevan años orando por sus hijos. Ese hijo que usted crió en los caminos del Señor, pero que ahora se apartó, que se hundió en adicciones o en malas decisiones. Los días se hacen largos y la esperanza se desgasta. Y aquella persona que ora por un trabajo, que ha estado por tanto tiempo desempleado y clama por una oportunidad laboral. Pasan meses, incluso años, y las puertas aún siguen cerradas. Mientras tanto, las cuentas, los biles, los sobres, como esto, están llegando por montones a nuestra casa. Y nosotros decimos, Señor, ¿hasta cuándo? Y esa soledad, esa persona que está buscando una pareja, que está buscando un esposo, anhela casarse y formar una familia, pero el tiempo pasa y pasa, el elegido o la elegida no llega, y usted se pregunta, Señor, ¿serás que te has olvidado de mí? Así que esto mismo le sucedió al profeta Jeremías. Él estaba siendo fiel a su llamado, obediente a la voz de Dios, pero terminó siendo insultado, rechazado, maltratado por la sociedad, aislado, y sintió que nada valía la pena. Así que vamos a buscar en Jeremías 15, 21 y veamos cómo Jeremías lidió cuando el sufrimiento se prolonga o se prolongó. Jeremías 15 al 21. Muy bien. Vamos a leer. ¿Todos lo tienen ya? Amén. Vamos a ponernos sobre nuestros pies para honrar la palabra de Dios. Luego dije, Señor, tú sabes lo que me sucede, por favor ayúdame. Castiga a mis perseguidores. Por favor, dame más tiempo, no dejes que muera joven, es por tu causa que sufro. Cuando descubrí tus palabras, las devoré. Son mi gozo y la delicia de mi corazón, porque yo llevo tu nombre. Oh Señor Dios de los ejércitos celestiales. Nunca me uní a gente en sus alegres banquetes. Me senté a sola porque tu mano estaba sobre mí y me llené de indignación ante sus pecados. ¿Por qué entonces continúa mi sufrimiento? ¿Por qué es incurable mi herida? Tu ayuda parece tan incierta como el arroyo estacional, como un manantial que se ha secado. Esto responde el Señor. Si regresas a mí, te restauraré para que puedas continuar sirviéndome. Si hablas palabras beneficiosas en vez de palabras despreciables, serás mi vocero. Tienes que influir en ellos. No dejes que influyan ellos en ti. Pelearán contra ti como un ejército en ataque, pero yo haré que estés tan seguro como una pared de bronce fortificada. Ellos no te conquistarán, porque estoy contigo para protegerte y rescatarte. Yo, el Señor, he hablado y te mantendré a salvo de estos hombres malvados. Te rescataré de sus manos crueles. Amén. Esta es la palabra de Dios para el pueblo de Dios.
Padre, gracias te damos por tu palabra y te pedimos que ellas sean luz de esperanza en medio de nuestras circunstancias, en el nombre de Jesús de Nazaret. Así que todo esto que acabamos, pueden sentarse, que acabamos de nombrar, la soledad no deseada, el trabajo que nunca llega, la oración por un hijo rebelde, la enfermedad que no se va, el matrimonio que sigue en crisis, esto mismo podemos extrapolarlo a la vida del profeta Jeremías, porque él estaba con un sufrimiento prolongado que persistía y persistía y no se iba. Él estaba siendo fiel al llamado, él estaba obedeciendo la voz de Dios, pero en tanto y en cambio recibía el maltrato de toda la sociedad a la cual él estaba ministrando. Él pregunta, ¿por qué mi dolor no tiene fin? Ni mi herida admite ser sanada. ¿Seguirá siendo para mí tan ilusorio como aguas engañosas? Es como una queja que él hace para Dios. Es el clamor de un hombre que, a pesar de amar a Dios, siente que su sufrimiento no tiene salida. Pero lo maravilloso de este pasaje es que Dios no lo deja en silencio. Y de la misma forma que Dios no lo dejó en silencio, tampoco te dejará a ti en silencio. Dios responderá a ese clamor de lo profundo que hay en tu corazón y te va a recordar estas tres verdades poderosas, de la misma forma que se las recordó a Jeremías. Le dará una nueva palabra que lo renueve. Dígale al que está a tu lado, la palabra de Dios te va a renovar. Lo restaurará en lo profundo de su ser. Dios te va a restaurar, dile así al que está a tu lado. Y lo reposicionará con mayor firmeza en su llamado. Estas tres cosas vendrán en medio de ese sufrimiento prolongado a tu vida. Dios no se quedará de brazos cruzados. Él te va a renovar por medio de su palabra. Él te va a restaurar y sanar en lo profundo de tu ser. Y Él te va a reposicionar para que tenga un nuevo enfoque y una renovada perspectiva. Así que Dios le da a Jeremías una nueva palabra. Y dice aquí que Jeremías encontró la palabra y la comió. Y dice que ellas fueron el gozo y la alegría de su corazón. Por eso es que Satanás no quiere que cuando tú estás atravesando sufrimientos perpetuos y permanentes, que tú te alejes de la palabra y apele a tu propio razonamiento. La palabra de Dios tiene un poder inigualable y yo quiero que todos digan amén. La palabra de Dios tiene un poder inigualable. Vivifica lo que está muerto. Amén. Porque esa palabra es poderosa para crear lo que no está creado, porque Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. El salmista decía, abatida hasta el polvo está mi alma. El alma es esa característica interna que está dentro de nosotros, que es sensible a lo que escuchamos, a lo que vemos y a todo lo que palpamos. Pero dice el salmista que aunque está abatida el alma, él sería vivificado según la palabra de Dios. La palabra de Dios nos sustenta en la aflicción. Dice el salmista, ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Esa palabra de Dios activa, diga conmigo, activa. Cuando yo estoy expuesto a la palabra, se activa el propósito de Dios en mi vida y se desactiva todo lo que no es ajustado al diseño de Dios. Así que, mis hermanos y hermanas, cuando todo parece ruina y las tinieblas intentan sofocar el propósito divino, la palabra se convierte, diga conmigo, se convierte en un soplo fresco que enciende las fibras más íntimas de nuestro ser. Fueron halladas tu palabra y yo las comí, y ellas fueron por gozo y alegría en mi corazón. Por eso, cuando estés en sufrimiento, esa palabra será el bálsamo para tu vida. Esa palabra es la que te va a restaurar, la que te va a levantar. Son las palabras las que pueden tocar los resortes más profundos de nuestra alma y hacerla vibrar. Cuando usted escucha unas palabras que le pueden conmover, todo eso puede cambiar. Imagínese, si humanamente usted escucha una palabra de alguien que le da ánimo, que le declara amor, que le dice, yo voy a estar contigo, eso te puede levantar. Imagínate las palabras de ese Dios todopoderoso cuando esa palabra es declarada sobre nuestras vidas. Todo cambia. Aleluya, las tinieblas se disipan. Toda perspectiva puede ser revolucionada porque la palabra de Dios tiene un poder en sí que restaura, que crea y que levanta. Alabado sea el Señor para siempre. Así que, amados, cuando el sufrimiento se prolonga, necesitamos volver a las Escrituras con hambre. Cuando el sufrimiento se prolonga, óigalo bien, usted necesita volver a las Escrituras con hambre. No busque el consejo humano.
No busque apelar a sus propios criterios. Aleluya, fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No es una lectura más, es un alimento que fortalece, una lámpara que ilumina y un bálsamo que consuela. Eso es la palabra de Dios. Aleluya. Cuando el sufrimiento se prolonga, tendemos a cometer muchos errores y a guiarnos por las emociones. Somos erráticos porque comenzamos a querer resolver la situación por nuestros propios medios. Y es allí donde el profeta y donde tú también tienes que buscar un reenfoque. Es donde Dios quiere restaurarte, porque en medio del dolor pueden surgir heridas y secuelas permanentes en nuestras vidas. Aquí está la clave. Dice Dios, si te volvieres a mí. Es decir, el profeta comienza a quejarse de Dios por la situación que está viviendo, por el sufrimiento prolongado y por todas las heridas que tiene internas. Pero Dios le dice, si te volvieres a mí, yo te restauraré y estarás delante de mí. Y si entresacare lo precioso de lo que es vil, tú serás como mi boca. Aquí la palabra restaurar significa recomponer lo fracturado. Es como cuando usted se rompe un brazo y va ¿donde quién? ¿A dónde va usted cuando se rompe un brazo? Al ortopeda, no a cualquier doctor, al ortopeda. El ortopeda tiene esa capacidad de restaurar y unir los huesos que han sido quebrados. Dios es como ese ortopeda porque ve todas las heridas que hay dentro de nosotros, las decepciones que hemos recibido, las traiciones que hemos recibido, las puñaladas por detrás que nos han dado y que nos han dejado heridos en medio de nuestro sufrimiento, porque a veces en medio del sufrimiento se conjugan tantos factores que lamentablemente nos hacen daño y causan una secuela dentro de nosotros y necesitamos ser restaurados por Dios. El sufrimiento prolongado puede dejar heridas incluso permanentes en el corazón, impidiéndonos correr hacia nuestro destino. Pero solo Dios sabe dónde están esas heridas, porque Dios es el que conoce el alma y el corazón. Así que esas heridas pueden ser reparadas, pueden ser restauradas. Aleluya, esas fracturas internas pueden ser totalmente deshechas y Dios otra vez restaurarnos y devolvernos la firmeza. Pedro lo confirma, dice, mas el Dios de toda gracia, después de habéis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Es decir, que después de un sufrimiento prolongado, vendrá una renovación fresca de Dios. Vendrá una restauración de Dios. No te quedarás postrado en el suelo. De verdad que las heridas fueron difíciles, fueron muy ahondadas dentro de ti. Pero Dios te volverá a levantar y te pondrá, aleluya, en una roca firme. Aleluya, no te moverás más porque estarás fundamentado en la roca eterna que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cuando el dolor es prolongado y nos golpea, corremos el riesgo de ceder al entorno, ¿ok? De acomodarnos al aplauso humano o de silenciar la verdad. Pero Dios nos llama a mantenernos firmes. La restauración auténtica nos devuelve la capacidad de hablar con autoridad y de mantenernos en pie aunque todos se burlen. Fíjense que aquí pasan dos cosas. Aquí está viendo Jeremías que su solución es como un arroyo que está y no está, como un espejismo que se puede ver en el firmamento pero que no es real. Pero Dios le dice, mira, comienza a dejar de quejarte y comienza a entresacar lo precioso de lo malo que te está pasando. Porque eso es lo que pasa con el que cree en Cristo, que no comienza a autoconmiserarse, a decir, mira, ¿por qué me está pasando eso a mí? Porque mientras más tú comienzas a quejarte de la situación, tú entras en un laberinto sin salida y las circunstancias comienzan a nublar tu entendimiento. Así que el profeta sigue, aleluya, viendo su realidad, pero Dios le da una clave. Le dice, mira, saca de lo vil lo precioso. Así que toda circunstancia mala o sufrimiento que tú experimentas, la clave es verle el lado bueno a esa circunstancia y a ese sufrimiento. Amén. Porque ese lado bueno obrará para bien en tu vida, porque todo
obra para bien a aquellos que aman al Señor. Todas las cosas malas, las situaciones difíciles, esa puerta que se te cerró, esa traición que sucedió en una relación sentimental, todo obrará para bien. Así que Dios le dice al profeta, comienza a entresacar lo precioso de lo vil. Pero también le dice, no te vuelvas a ellos, sino que ellos se vuelvan a ti. ¿Qué pasaba con el profeta? Estaba predicándole a un contexto difícil, que se burlaban de él, que se reían de él, que lo maltrataban, que lo difamaban, que le hacían tantas cosas feas, y esto comenzó a afectarle a él. Y él pensó que Dios lo había abandonado. Él pensó que Dios lo había dejado. Él pensó que todo había acabado. Pero Dios le dice, mira, no te vuelvas a ellos. Eso te dice el Señor en esta mañana, no te vuelvas a ellos. Porque a veces estamos en un contexto donde hay personas que están expectando mucho de nosotros. Y ese es el engaño de Satanás. Gracias, don Martín. Porque pensamos que si nosotros cedemos a las demandas del entorno, del grupo, entonces nosotros vamos a ser agradable a esa persona. Y nuestras vidas no están para agradar a nadie. Estamos para agradar a Dios. No estoy tratando de cumplir expectativas falsas, no. Es lo que Dios dice de mí, lo que yo voy a creer. Es la identidad que yo tengo en Cristo. Soy un hijo de Dios. El entorno no puede definir quién yo soy. Y eso es lo que pasa hoy con la sociedad que no tiene identidad, y especialmente los jóvenes. Los jóvenes, al no tener identidad propia, todas las cosas que suceden en su entorno le llaman la atención y tratan de ser agradable al grupo, tratan de ceder a las presiones que hay en medio del trabajo, y por esa razón pierden su identidad como iglesia y como hijos de Dios. Nosotros sabemos quiénes somos, aleluya. Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Yo sé lo que soy, aleluya. Así que Satanás va a querer que tú cedas a tu identidad, que tú cedas a lo que tú eres en sí en Dios. Y por eso aquí Jeremías, el Señor le dice, no te vuelvas a ellos. Así que en medio del sufrimiento, habrán personas que te van a obligar y te van a aconsejar para que tú tomes decisiones precipitadas. ¿Se acuerdan que la otra semana yo le hablé que estaba en la prueba del embudo? En la prueba del embudo es la prueba donde Dios te mete en el tubito del embudo para quitarte todas las cosas. Te quita compañía, te quita amigos, todo te dan la espalda para que sea solamente Dios que esté contigo. Y lo puedas conocer como nadie lo puedas conocer. Lo conoces de una manera tan profunda, de una manera tan íntima, porque si hay otras personas allí no vas a poder conocerlo. Y en medio de ese proceso vinieron muchos consejos de mi familia. Vete del país. Yo estaba viviendo en Santiago de los Caballeros. Vete del país. Ven acá a Estados Unidos. Cásate. Divórciate de tu esposa. Cásate. Haz tus papeles y luego los mandas a buscar a ellos. Todos esos consejos llegaron y así van a venir también sobre ti esos consejos para que tomes decisiones precipitadas fuera de la voluntad de Dios. Porque al estar fuera de la voluntad de Dios, entonces no vas a tener su respaldo. Y Satanás entonces va a ganar ventaja sobre ti y va a minar tu entorno, y va a minar tus propósitos, y va a minar tus planes. Y la bendición de Dios no va a estar latente como debe de ser. Así que aquí podemos ver esto. Satanás quería que Jeremías tomara decisiones precipitadas porque el entorno lo estaba demandando, le estaba empujando, le estaba apretujando y le estaba imponiendo lo que debía de hacer. Y así pasa en nuestras vidas. Satanás va a querer que tú tomes esas decisiones erráticas para que te desvíes del propósito, para que te vayas tras tus propios caminos y busques la autonomía y la independencia de Dios. Y allí entonces Satanás va a tener una puerta muy grande abierta sobre tu vida y te va a alejar aún más del propósito de Dios. Por eso te tiene que mantener firme. Diga conmigo firme. Sabiendo esto, que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia ¿qué? Su obra completa, para que seáis firmes y cabales, sin que os falte cosa alguna. Así que no es el tiempo de huir, óyelo bien, no es el tiempo de huir,
No es el tiempo de abortar el propósito. Bendito sea el Señor. No sé a quién le estoy diciendo esta palabra. No es el tiempo de huir. Es el tiempo de mantenerte firme en el propósito de Dios, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y la paciencia tenga su obra completa para que seáis perfectos. Eso es lo que Dios quiere hacer. Perfeccionarte en medio del sufrimiento. Aleluya, agregar lo que hace falta en medio del sufrimiento. Por eso decía el salmista, bueno me fue, oh Dios, el ser afligido. Amén. Hay tantas aflicciones que son tan necesarias en nuestras vidas. Porque si no llegan a nosotros, no podemos conocer a Dios. Si no llegan a nosotros esas aflicciones, no nos podemos conocer a nosotros mismos. Porque cuando llegan esas aflicciones, salen a flote muchas realidades de nuestra personalidad, de nuestro carácter, que no saldrían a flote en situaciones normales y pacíficas y bondadosas. Tiene que llegar ese resquebrajamiento en nuestras vidas para que salga a flote realmente nuestra naturaleza y Dios pueda decir, mira lo que hay en ti, ahora yo te voy a sanar, ahora yo te voy a restaurar y ahora yo voy a hacer cosas maravillosas en tu vida. Después de ese reenfoque, después de ese restauramiento sobre Jeremías, aquí podemos ver que Dios reposiciona al profeta. Dios le había dicho en 1:18 de Jeremías, te he puesto en este día como una ciudad fortificada, como una columna de hierro y como muro de bronce. Eso lo dijo cuando lo llamó. Pero ¿qué pasa? Que cuando Dios llama a Jeremías y él ejerce su ministerio, llegaron tantas heridas sobre él, tanto peso sobre su ministerio, que la oposición constante desgastaron esa percepción en Jeremías. Es decir, pudieron desgastar su enfoque. Y ahora el Señor, cuando lo trata y lo restaura, y él ve la palabra de Dios y él comienza a comerla, Dios le da un nuevo reenfoque. Le dice, mira, otra vez, te pondré como muro de bronce. Ellos pelearán contra ti, pero no te vencerán. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo para defenderte y librarte. Eso nos dice, mis hermanos, que el llamado de Dios sobre tu vida está por encima de toda circunstancia. El llamado de Dios sobre tu vida está por encima de toda circunstancia. Así que cuando vienen circunstancias en tu vida que te desgastan, hay un Dios que te va a reenfocar, dándote una armadura más resistente, armas y estrategias más efectivas, mayor gloria y mayor unción y un carácter probado y una madurez profunda. Aleluya. Así que nuestro Dios es un Dios de gracia. Cuando el sufrimiento se prolonga y el desgaste espiritual viene, tenemos un Dios que nos renueva de gloria en gloria, de poder en poder. Bendito sea el Señor. Y podemos decir, bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Quizás sientes que el sufrimiento te ha desgastado, que ya no tiene la misma fuerza o valentía del pasado, pero escucha bien, Dios es experto en reposicionar a sus siervos. Él no cancela tu llamado, sino que lo fortalece, lo renueva y lo hace más fructífero. Dios no cancela tu llamado, sino que te renueva, te fortalece y te hace más fructífero. Por eso es, mis hermanos, que cuando un producto está haciendo ya, no está teniendo impacto en el mercado, ¿qué hacen los mercadólogos? Que lo reposicionan con nuevas estrategias. Y cuando nuestras vidas están desgastadas, tenemos un Dios que nos reposiciona, que nos fortalece, que nos da nuevas armas. Aleluya, que cambia nuestra armadura y la pone más resistente ante el dolor, ante la difamación, ante la calumnia, ante la traición. Y podemos seguir avanzando en el nombre de Jesús como avanzó el profeta Habacuc, que dice que el Señor hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar. Amén, aleluya. Cuando el sufrimiento se prolonga, te podemos decir que ese sufrimiento no durará para siempre. Dios renovará tu vida con una palabra fresca. Vendrá una palabra fresca de Dios. Dios comenzará a unir cabos. Llegará esa llamada que estás esperando en el momento preciso, porque todo tiene su tiempo. Dios te va a restaurar, no te dejará sin restauración.
Porque dice la palabra que el buen pastor conforta nuestra alma. Y a veces hay lesiones en nuestra alma que no nos permiten otra vez tener una relación con alguien, porque hemos sido traicionados y estamos así como el gato que cuando recibió esa quemazón en la estufa no quiere volver a pasar por la estufa porque tiene ese dolor y ya está predispuesto, tiene ideas preconcebidas cuando se va a relacionar con alguien. Pero Dios va a sanar eso que está, aleluya, causando ese dolor en tu corazón y te ha lesionado profundamente, para que tú puedas dar amor en medio de tu dolor. Dios te va a reposicionar con mayor firmeza en el llamado. Por eso cuando Dios te reposiciona, Dios te eleva de nivel. Y las situaciones que antes te herían, que antes te preocupaban, que antes te hacían ser una persona totalmente insegura, esas cosas ya no van a tener ningún efecto sobre tu vida, porque Dios te ha reposicionado y ha elevado tu mentalidad para entender que es mejor, aleluya, las cosas que no se ven que las que se ven. Porque las cosas que se ven son eternas, mas las que no se ven son temporales. Así que Jeremías aprendió que el sufrimiento no era el final. Diga conmigo, el sufrimiento no será el final, sino el escenario donde Dios se va a glorificar con más poder. Amén. Así que el llamado de Dios es para ti hoy. ¿Sientes que tu dolor no tiene fin? Esa es la pregunta de Dios para ti. ¿Crees que Dios se ha vuelto distante y que tu situación, que quizá va a mejorar, parece un espejismo? Hoy el Señor te recuerda algo muy esencial. Yo estoy contigo. ¿Lo escuchaste bien? Yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Y si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios está contigo. Él no te va a abandonar, aunque pareciera que las circunstancias declaran lo contrario, pero Dios siempre estará contigo. Él será tu escudo, Él será tu soporte, Él será tu pastor, Él será, aleluya, tu escondedero. Él te va a defender, Él exhibirá tu derecho como la luz del mediodía. Él te va a librar de todos tus enemigos. Comenzarás a ver todo aquello que te causó sufrimiento, esos factores que te causaron sufrimiento, y ya no van a estar en tu vida. Ya no serán algo que te llame la atención, porque Dios, aleluya, va a quitar eso que causó sufrimiento en tu vida. Así que si Dios está contigo, eso marcará la diferencia. Y Dios estará contigo en medio de tu dolor. Quizás no te va a quitar el dolor ni el sufrimiento, pero lo que va a marcar la diferencia es que Dios estará a tu lado y podrás conocer a un Dios bondadoso, el gran yo soy. ¿Usted sabe lo que significa la palabra yo soy? Es el que existe en sí mismo. Y cuando Dios le dijo a Moisés, yo soy te envía, quiere decir que Dios será para ti todo lo que tú necesites. ¿Lo escuchaste bien? Dios será para ti todo lo que tú necesites. Si necesitas provisión, Él será Jehová Jireh. Si necesitas salud, Él será Yahweh Rafa. Si necesitas, aleluya, que Dios saque y te defienda y aplaste a tus enemigos delante de ti, y aleluya, y prepare mesa delante de todos tus angustiadores, Él será Yahweh Sebaot. Aleluya. Si necesitas que Dios saque a la luz la verdad sobre una difamación o una calumnia sobre tu vida, Él será Yahweh Sikenut, Jehová nuestra justicia. Y cuando el enemigo venga como un río, el Señor levantará bandera delante de Él, porque Él es nuestro Yahweh Nisi, Jehová el que levanta nuestra bandera. Aleluya. Así que todo lo que Dios necesita, Dios es todo para ti. Todo lo que tú necesites en cualquier escenario, en cualquier circunstancia. Yo soy quiere decir, yo seré todo lo que tú necesitas. Seré tu Dios, no te abandonaré y estaré contigo. Aleluya, hasta el final del mundo. Esa es la palabra de Dios para la iglesia de Dios hoy. Aleluya. Vamos a adorar al Señor.